Nos vamos a Europa y a la guerra. Vamos a hablar con Andrés Malamud. Vamos a compartir esta entrevista porque están pasando muchas cosas en Europa. Yo ayer hablé telefónicamente con él y me decía, uno de los datos es que Europa, Inés también lo decía, está unida. Ahora la gran pregunta es, ¿qué está pasando ahora y unida para qué? Andrés, buenos días para nosotros, gracias por atendernos. Y la pregunta es, ¿qué se está analizando esta hora después del bombardeo a la central nuclear o una de las centrales nucleares más importantes en Europa? Hola Luis, buenos días. Te cuento lo que está pasando exactamente en este momento. Hay corrida a las farmacias en Bruselas, la capital de Bélgica y la Unión Europea, para comprar yodo. Y el gobierno ya aseguró que lo va a distribuir gratuitamente en caso de ataque nuclear. Hay una tremenda paranoia en este continente. Perdón, el yodo, perdón Andrés, el yodo se utiliza para la radiación. Claro, sí. Como en Chernóbil. Sí. Pero la cuestión es que química más que médica, es política y es social. Esto está produciendo una disrupción dentro de la Unión Europea, porque los países ahora sienten que están en guerra y que están cerca del hecatombe nuclear, que es lo que sintieron durante 30 años en medio de la Guerra Fría. Este es un déjà vu para Europa. Y de nuevo, es difícil explicar esta sensación en continentes alejados del riesgo nuclear. En América Latina, por ejemplo, donde se ve esto como una excentricidad, ¿verdad? Pero para los europeos esto es parte de la vida cotidiana. Tienen la guerra en la puerta al lado. Claro. ¿Y qué riesgo hay de pasar de un objetivo nuclear a un ataque con armas nucleares? ¿Cuál es la distancia en términos de geopolítica y de estrategia? Yo no soy especialista en las cuestiones bélicas, pero la idea de las armas nucleares no es usarlas. No es la utilización, sino la disuasión. Claro, fíjense la amenaza. Que de hecho, 2 veces en la historia se utilizaron armas nucleares en contexto bélico. En Hiroshima y en Nagasaki, 1945. Nunca más. Y no es que no haya más armas nucleares, hay cada vez más. Y hay 9 estados que las poseen en este momento. Hubo 11. Sudáfrica y Ucrania son los 2 que se desarmaron voluntariamente. Y Ucrania justamente... Sudáfrica y Ucrania. Los que tienen la bomba nuclear son Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Los 2 que ya no la tienen son Sudáfrica y Ucrania. Y el riesgo nuclear existe y justamente es el que mantiene distante la posibilidad de utilización, porque existe la destrucción mutua asegurada. Si uno tira la bomba nuclear, el otro se la devuelve y morimos todos. Hay 2 tipos de utilización de la bomba nuclear y esto es relevante. Uno es estratégico, que es mandarla lejos para destruir al otro, y otro es táctico, que es mandarla cerca para destruir el ejército enemigo, la fuente de aprovisionamiento, depósitos militares, zonas industriales. Andrés, para vos, lo que acaba de suceder, ¿fue un error militar, estratégico, o hicieron lo que querían hacer, al apuntar donde apuntaron? No tengo la información, pero viendo actuar a Putin, hasta ahora él hace lo que quiere hacer. No se le escapan las cosas, las planea, las calcula al detalle, lo que no quiere decir que no puede errar el cálculo. Ese es el peligro de las bombas nucleares. Están hechas para no ser usadas, pero puede haber un error. Y si hay un error, va a ser recíproco. Cuando Zelensky habla de terrorismo nuclear, está, bueno, en el medio del drama, yo no hablaría de la palabra exagerando, pero ¿está exagerando o está poniendo las cosas en el contexto donde tienen que estar? Creo que es una descripción adecuada. Que los europeos que no están en la zona de conflicto estén corriendo a la farmacia desesperados por la guerra que se les avecina, la guerra nuclear, están aterrorizados. El objetivo de Putin es generar terror para ganar una ventaja militar. Hay una información de último momento que aparece en la home de La Nación. Pongámosla en el aire. Débora, por favor. Claro, dice Rusia, ¿no es cierto?, a través del presidente Putin, que lo ocurrido en la planta de Zaporizhia fue un acto de sabotaje de Ucrania, lo que recién marcábamos respecto de esta teoría conspirativa permanente de Putin, ¿no?, que ya lo había hecho con las Torres Gemelas. Habló de sabotaje por parte de Ucrania, disparos de saboteadores ucranianos desde un edificio del complejo. Esto es lo que dice Vladimir Putin respecto de esta central nuclear. Pero es muy importante lo que está pasando y es muy importante lo que dice Andrés Malamud respecto de también lo que marcaba Inés Capdevila. Esta explosión en la central nuclear y que este dato que yo no tenía, que en Europa hoy estén corriendo las farmacias a comprar el yodo, que es lo que vimos cuando explotó Chernóbil.
en la década del 80, 86. habla de una guerra que ya excedió las fronteras. Si yo tuviera que titular ahora con lo que nos acaba de decir Andrés, diría que la guerra ya ha excedido las fronteras de Ucrania, que está dentro del continente europeo, que involucra a todos los países y que esto abre un nuevo escenario completamente. No sé si lo compartís, Andrés, o si tenés algo más para agregar, porque me quedé muy impactada con lo que acabas de decir. Es tal como lo definís, esta ya es una guerra europea. Por ahora no es una guerra mundial, lo sería en el caso de que hubiera explosiones atómicas. Es lo que están tratando de evitar. Pero antes ustedes mencionaban también el impacto sobre la unidad europea. Europa era un continente viejo y desunido, aunque tuviera integración monetaria y fronteriza. Esto lo unió, y lo une por la supervivencia. Esto logró que Alemania dejara de cooperar con Rusia para perjudicar a Ucrania, que es lo que estaba haciendo hasta ahora. Alemania vuelve al redil europeo porque ahora su existencia también está en peligro. Si Putin hace una locura o se le escapan las cosas de las manos, parte de Alemania desaparece. Inés, compartís con Andrés Malamud. Es muy interesante escuchar a Andrés porque es muy claro y además va al fondo enseguida. ¿Hay ya una guerra, aunque sea no declarada, entre Europa, Estados Unidos y Rusia? ¿Europa ya se siente en guerra? Sí, se sienten en guerra. Yo creo que están tratando de evitar o demorar la mayor cantidad de tiempo posible la decisión de entrar, de pasar de la defensiva y del respaldo a Ucrania a la ofensiva directa contra Putin en Ucrania. Y ahí hay un paso gigantesco que no se atreven a dar ni Europa ni Estados Unidos, precisamente por lo que implicaría para el resto del mundo. El mundo ya está sufriendo, la Argentina está sufriendo los coletazos de esto. Ahora, una gran guerra europea, una nueva gran guerra europea, sería verdaderamente estremecedora para el mundo. La ministra británica De Relaciones Exteriores. de Relaciones Exteriores, Andrés, dijo algo que obviamente, igual que nos impactó lo que dijo Macron ayer, después de reunirse con Putin, lo peor está por venir, no deja de impactar. Compartamos, por favor. This was a completely reckless act. We've heard now that the fire has been extinguished, but it is extremely concerning that forces are prepared to do this. We've called for an urgent meeting of the UN Security Council. This is a threat to European security and stability, and we need those responsible to be held to account. What today is about is showing the strength of our unity in challenging Vladimir Putin, in stopping Vladimir Putin in Ukraine. We're doing all we can to support the Ukrainians through defensive weapons, where the UK led. We were the first European country to donate defensive weapons. And we're also going to be talking about sanctions. We've been very coordinated in sanctions. We've shown huge unity. It's having a big effect in Russia, but we now need to do more. We particularly need to look at the oil and gas sector. How do we reduce our dependence across Europe on Russian gas? How do we cut off the funding to Vladimir Putin's war machine? That's what I'm going to be advocating at both the G7 and the discussions with the EU. Bueno, esto es diplomacia, pero la gente se siente en guerra, Andrés, ¿y está en estado de alerta? Sí, yo vivo en la zona más lejana del conflicto. En Portugal la radiación va a llegar más tarde. Pero aún así, Portugal es miembro fundador de la OTAN. Así que están permanentemente en el centro de las decisiones. Y comparten la información naturalmente. Pero esto es un chicken game, es un juego del gallina desde el principio. Son dos autos que están enfrentándose entre sí, y el que primero se asusta es el que se desvía y pierde. Nada si indica que va a asusta, ser Putin, Andrés. Justamente, en el juego del gallina lo que vale es la credibilidad del lobo. Claro. La credibilidad del lobo es aquel que dice, yo choco, no me importa, si nos matamos, nos matamos. Y eso es lo que está demostrando Putin. Él está dispuesto a hacerle creer a los demás que él está dispuesto a morir para ganar esta guerra. Y Occidente es más suave porque responde a sus ciudadanos y porque no tiene ningún interés en suicidarse. Así que Putin lo que está generando es reputación, credibilidad de loco. Probablemente para después acordar una solución que sea más aceptable para Occidente que el Armagedón nuclear. Andrés, en el sentido que venimos hablando en este programa y que ya se viene hablando, ¿hay que analizar lo que está pasando en términos geopolíticos o en términos de psicología del líder? Un líder autoritario que de chico, bueno, huérfano, resentido, KGB, etcétera, etcétera. El 90% de los fenómenos son explicados por la estructura, por cosas que podemos medir y que no depende de la voluntad de los actores. Pero el 10% es lo que te mata o te da vida.
es el amor y la muerte. Ese 10% de locura es el que no podemos prever, y con ese 10% de locura apuesta Putin. Sabemos que tenés contactos con líderes europeos que deben estar hablando todo el tiempo del tema. ¿Cuál es lo que se discute hoy en el círculo rojo europeo? Bueno, contactos en el sentido de que soy un investigador y vivo de tratar de entender lo que pasa. Lo que se discute es justamente qué es hasta dónde se puede llegar en la defensa de los valores europeos. Y la defensa de los valores europeos no incluyen el suicidio de Europa. Por eso es que la OTAN no va a intervenir directamente en Ucrania. Porque Ucrania no es miembro de la OTAN y no hay garantía de defensa, no hay compromiso de defenderla. Le van a dar todo lo que puedan. Le van a dar consultoría, le van a dar tecnología, le van a dar armamento, pero no toda la tecnología, por dos razones. Primero, porque no están capacitados para utilizarla. Y segundo, porque corren el riesgo de que la capture Rusia. Tampoco quieren eso. Entonces le están dando el mayor apoyo que pueden, minimizando los riesgos para Europa. Pero lo fundamental es lo que va a quedar. Yuval Harari publicó hace poco un texto: Putin ya perdió. Bueno, creo que el texto puede ser correcto si lo ponemos dentro de un tiempo, en el futuro. Habrá perdido. Quizás pierda el poder, quizás el régimen cambie, quizás Rusia se fragmente. Pero en el corto plazo lo más probable es que gane. Que se quede con un pedazo de Ucrania y contribuya a neutralizar el otro pedazo de Ucrania. Es decir, a obligar a Occidente a decir que no lo va a tornar nuclear, que no lo va a ser miembro de la OTAN. Andrés, eso parece buscando. Andrés, aprovecho para preguntarte, porque sos un gran analista y estuviste hasta hace horas en Argentina. Se ve distinta la guerra allá que de acá, ¿no? La perspectiva. Pero además las cosas que pasan en Argentina son tomadas con un dramatismo que para el mundo es un poco módico. No quiero bajarle el precio, pero acá se está discutiendo la aprobación del acuerdo con el fondo como una cosa de vida o muerte. ¿Cómo estás viendo la cuestión argentina ahora y aquí? En Argentina, bien separado del conflicto bélico, aunque tiene consecuencias que son gravosas para la gente que puede ser pobre, y la pobreza disminuye la expectativa de vida. Es un juego interesante porque los extremos se tocan y a mucha gente les disgusta esto, pero parece que la estrategia del macrismo y el cristinismo es convergente. Por diferentes razones, incluso por razones opuestas, apoyan la misma política, que es oponerse a este acuerdo. Y en el medio se encuentra el albertismo, si es que tal cosa existe, y los partidos moderados de Juntos por el Cambio, radicalismo, coalición cívica y los representantes menores. Así que la clave, la palabra que define lo que estamos viendo es fractura en el interior del gobierno y en el interior de la oposición. Y eso no es necesariamente bueno. ¿Llegás bien al almuerzo? Llego bien. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y por la consideración. Te mando un abrazo grande. Chao, gracias. Y metámonos ya que estamos en la actualidad.